Buenos días a todos. Os doy la bienvenida a este seminario que vamos a realizar tratando el tema del modelo 347 referido a la campaña 2012. Lo primero que voy a hacer es explicaros un poquito cómo se va a desarrollar esta sesión. Lo que vamos a hacer es abordar el tema del modelo 347 básicamente desde 3 puntos de vista. Por una parte, vamos a hacer un breve repaso del campo normativo, puesto que no hay diferencias sustanciales con respecto al modelo del año anterior. Vamos a ver cómo tratar la información referida al 347 desde el programa CAICONTA y también vamos a tratar este modelo desde el punto de vista del programa CAIFIS. Eso es cómo vamos a estructurar la explicación del tema. A continuación, cuando terminemos con esta explicación, abriremos el turno de preguntas. Por lo tanto, advertiros que si hacéis o si realizáis preguntas durante la explicación, no vamos a poder responderoslas. Simplemente que tengáis un poquito de paciencia y al final os las responderemos con mucho gusto. Bien, pues vamos a entrar en materia, si os parece. Y lo primero que haremos es hacer un breve repaso por el aspecto normativo de este modelo. Lo que estáis viendo en pantalla es un manual que tenéis disponible en el programa CAICONTA, en atención al cliente, manuales y guías y información modelo 347-2012. Bien, vamos a cargar y lo vamos a borrar simplemente para que sepáis a dónde tenéis que acudir para obtener esta información. Bien, volvemos a esta pantallita. Tenéis un poquito de retraso, entonces os pido un poquito de calma. Bien, ahora lo tenéis en pantalla ya. En este manual podéis encontrar lo primero, el aspecto normativo. Ahí refrescarnos un poco la memoria. Sabemos que el modelo 347 tenemos que presentarlo cuando a lo largo de un periodo anual se alcanza la cifra de 3.005,06 euros. Si bien este importe es el cómputo anual, la información debemos suministrarla trimestralizada. Por lo tanto, el modelo nos indicará qué parte de esos 3.005 o superior, evidentemente, corresponde a cada trimestre. Luego veremos en relación a esto un listado personalizado que nos va a ayudar a cotejar la información desde el punto de vista del 303 y desde el punto de vista del modelo 347. Pero eso lo veremos en un segundito. El segundo aspecto normativo que tenemos que revisar es la imputación temporal. A ver, curiosamente, y la verdad es que sí que nos sorprende un pelín, seguimos teniendo muchas consultas en este aspecto. Es decir, sigue habiendo dudas sobre la fecha que es determinante para realizar este cálculo. Desde el 1 de enero de 2011 tenemos que tener claro que la fecha determinante para este cálculo es siempre la fecha de registro. Si lo vemos desde el punto de vista del programa CAICONTA, la fecha de entrada de factura, que coincidirá obviamente con la fecha de contabilización. Entonces eso tiene que quedar muy claro, que la imputación temporal única y exclusivamente se va a referir a la anotación registral. Uy, perdón, esto es un poquito complicado. Perfecto. Bien, pues una vez que hemos visto la imputación temporal, tercera cuestión a considerar, el plazo de presentación. Hasta ahora estábamos acostumbrados a presentarlo durante el mes de marzo. Pero sabéis que este es el primer año, el primer ejercicio en el que nos adaptamos totalmente a la norma, puesto que el año anterior tuvimos pues, una disposición transitoria que nos permitía seguir presentándolo durante el mes de marzo, pero desde el ejercicio 2012 la presentación se realizará siempre durante el mes de febrero. ¿De acuerdo? Y ya por último, lo que tenemos que considerar desde el punto de vista normativo es que si estamos obligados a realizar el modelo 340,
quedamos totalmente exonerados de realizar el modelo 347. Bien, ¿qué más cositas os encontráis en este manual? Este año os hemos añadido unas preguntas frecuentes con las cuestiones que más a menudo nos planteáis. Entonces podéis echar un vistacillo y revisar cuestiones, pues sabéis que es una época en la que pues hay muchísimas llamadas, entonces pues sois un poco más autónomos y podéis descubrir o encontrar solución de una forma rápida, quizás sin tener que esperar a que nosotros os llamemos. Por supuesto, encantados de hacerlo, pero quizás ganéis un poquito de agilidad en ese punto de vista. También encontraréis la forma de tratar los metálicos desde el programa Caiconta. Sabéis que hay dos posibilidades, o bien con el check de contabilizar cobro, que luego veremos, o bien a través de cartera. Eso lo veremos un poquito más adelante de forma más detallada. Aquí simplemente os muestro que la explicación donde podéis obtener el detalle de cómo realizarlo. Bien, pues una vez que hemos hecho este breve repaso, vamos a ver cómo vamos a tratar esta información desde el programa Caiconta. Bien, durante todo el año hemos estado introduciendo facturas, expedidas, recibidas, hemos sido muy cuidadosos y hemos respetado todas las normas, es decir, hemos tenido en cuenta que tiene que tener un CIF, que está marcada la casilla entra para el 347, que se marcará de forma automática si se cumplen ciertas normas, como por ejemplo que el CIF sea un CIF español, eso es una de las normas a considerar. Y si hemos hecho cobros efectivos directos en el momento de expedir la factura, habremos pinchado este check de contabilizar cobro y por lo tanto, con la cuenta 570 como cuenta de cobro, que es condición indispensable para que el programa pueda entenderlo, y el programa entenderá que esta cantidad la va a acumular en este CIF por si en algún momento se supera el límite de 6.000 euros en metálico, con lo cual en ese momento traspasa la frontera para que se tenga la obligación de declarar ese metálico. Esta es la primera forma que tendremos de registrar un cobro en metálico. La otra forma de hacerlo será a través de cartera. Y a través de cartera, disculpadme, esta no es el 4. A través de cartera, lo que debemos hacer al registrar la factura, en lugar de pinchar contabilizar cobro, pincharemos pues una forma de pago y generaremos unos vencimientos. Y solamente tenéis que tener en cuenta una cuestión. Los vencimientos tendrán la fecha del ejercicio en el que realmente se cobran. Si una parte de esa factura no se ha cobrado en ese ejercicio, tendrá que tener vencimiento del ejercicio siguiente. Es decir, si consideramos que aquí solamente hemos cobrado 1.000 euros, deberemos apuntar en el año siguiente el resto de la factura. 582,68. Y por supuesto, la cuenta de cobro debe ser siempre la 570. Simplemente con este acto tan simple, el programa es capaz de gestionar los cobros en metálico para trasladarlos a la información del modelo 347. Bien, pues dicho esto, con las facturas recibidas haremos algo pues, muy similar, con la excepción que no tenemos que tratar el tema de metálicos. Por lo tanto, es más simple. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que ya hemos hecho todo el trabajo, al año siguiente, en febrero, iremos a listados, información del modelo 347 y, o bien por pantalla, impresora o exportándolo a Excel, extraeremos este listado. Y este listado nos va a dar todos los datos necesarios, es decir, el NIF, el nombre, la provincia, qué tipo de operación es, una A, una adquisición, una B, si es una venta, el importe de las operaciones anuales, el importe total, y el desglose, su correspondiente desglose por cada uno de los trimestres. Asimismo,
Si os fijáis, aquí a la derecha tenéis un importe en metálico que corresponde al año 2012, 10.369 euros. Eso quiere decir que hemos ido contabilizando durante todo el ejercicio, hemos registrado las facturas, le hemos informado de que esto se ha ido cobrando en metálico, lo ha ido acumulando y ahora nos da esa información. Si adelantamos a la página siguiente, veis que el cliente 1 nos ofrece un importe en metálico de 6.500 euros, pero del ejercicio 2008. Eso quiere decir que probablemente en este ejercicio 2012 lo que ha ocurrido es que se ha alcanzado la cifra de 6.000 euros, en este caso se ha superado y por lo tanto debemos declararlo. Os voy a mostrar, os voy a cerrar el listado y os voy a mostrar en cartera donde vamos a ver cómo es el desglose de esa factura que, como veis, es del ejercicio 2008, en esta columna veis que es del 2008, y sin embargo se ha ido cobrando, si lo ordenamos, se ha ido cobrando pues 2.000 euros en el año 2008, 1.000 en el 2009, otros 1.000 en el 2010, otros 1.000 en el 2011 y en el 2012, 1.500, que hace que se supere la cifra necesaria para declarar este metálico en el 347. Entonces, no tenéis que pasaros el trabajo de llevar un registro externo, sino que simplemente con un adecuado tratamiento de la gestión de cartera vais a obtener esta información. Hace un ratito os apuntaba que hemos preparado un listado personalizado que nos va a comparar los importes declarados en los modelos 303 y el importe calculado para el modelo 347. Y vamos a ver si es coincidente. Os lo voy a enseñar simplemente así de una forma rápida, más que nada para no ser demasiado reiterativos, porque sé que mi compañera Ana luego os lo va a mostrar con un poco más de detalle. Entonces, simplemente para que sepáis que está aquí y a qué atiende. Es este listado, el 4.679, que deberéis tener todos cargados en vuestros equipos. Accedéis a ello. Creo que, bueno, estáis todos bastante familiarizados con ello, pero lo repito, maestros, listados, listados personalizados. Simplemente haréis doble clic y le daríais a la lupita. Simplemente. Repito, no voy a insistir en ello porque lo vais a ver ahora con mucho más detalle y para que no repetir la misma cuestión pues hasta la saciedad. Bueno, pues desde el punto de vista de Caiconta hasta aquí un poco lo que hay que hacer. Como veis es tremendamente sencillo. Se trata de aprovechar el trabajo que hemos hecho durante todo el año. Y a continuación le paso la palabra a mi compañera Ana, que os va a explicar lo que sucede desde el punto de vista del programa CAIFIS. Gracias por vuestra atención. Hasta dentro de un segundo. Cortamos el sonido. Hola a todos, yo soy Ana y la parte que me toca es el desarrollo del tratamiento del modelo 347 a través de la aplicación de Fiscal. Igual que os comentaba hace un rato Carmen, toda la información que os vamos a dar ahora está debidamente documentada a través de unos manuales que en el caso de Fiscal tendréis acceso por una opción de menú parecida a la de contabilidad, que es atención al cliente, manuales y guías. Nosotros lo tenemos recogido en este apartado. Campaña resúmenes anuales, el último que nos toca es el modelo 347, ya vivimos los de enero, ahora nos toca los de febrero, y por aquí tendréis acceso a un documento PDF semejante al que en estos momentos estáis viendo en pantalla. Igual que ocurría con la parte de contabilidad, tenéis un primer grupo de características de imputación, de plazos de presentación, etcétera, recogidos en la primera parte, de los que no voy a hacer referencia ya que los acabáis de ver con Carmen. Lo que vamos a ver ahora es cómo trata el programa de CAIFIS el cálculo y la impresión de los modelos oficiales de los modelos 347. Hay varias formas de calcular el modelo 347 en el programa de Fiscal. Todas se gestionan desde la misma opción de menú.
Si vamos a seleccionar empresa y elegimos la empresa en la que queremos realizar el cálculo y entramos en el ejercicio que nos corresponde, que es en el ejercicio 2012, ya que esta es la campaña del 2012, iríamos por otras declaraciones, modelo 347. Esto no es ninguna novedad y estoy segura de que vosotros conocéis mejor que yo este camino. ¿Cómo se realiza el cálculo? ¿Qué formas de cálculo tenéis para el 347? Tenéis exactamente las mismas formas de cálculo que teníais el año pasado, aunque os hemos incrementado o implementado algunas ayudas a mayores con relación a la campaña del 2011. El cálculo siempre se realiza desde calculadora y en principio desde esta calculadora podéis calcular desde CAIConta. El cálculo que se hace desde CAIConta se realiza con los mismos criterios que lo realiza el listado personalizado que antes visteis con Carmen. El tema del tratamiento de metálicos, cómo se computan las operaciones a través de la fecha de anotación y no la fecha de factura, y cómo se trata todo el proceso de trimestralización es exactamente igual que el programa de contabilidad. Lo que pasa es que nosotros introducimos algunos matices, porque Fiscal tiene unos datos más pormenorizados del calendario fiscal de vuestros clientes. Cuando nosotros calculamos desde CAIConta, la primera comprobación que hacemos es si el sujeto pasivo presenta modelo 340 y presentando modelo 340 comprueba si lo presenta desde el 1 de enero o si se dio de alta en el régimen de devolución mensual en un periodo posterior. Dependiendo de que esté en REDEME o no, si no está en REDEME hacemos un proceso de cálculo por todo el montante anual. Si está en REDEME durante los 12 meses no llevamos ningún cálculo, puesto que es uno de los supuestos de exoneración de presentación del modelo 347. Ya no existe ese mini 347 del año pasado, eso está totalmente olvidado. Y si se trata de una empresa que se ha dado de alta en el REDEME en un momento distinto al 1 de enero, comprobamos si durante el periodo que no estuvo en REDEME supera, para alguno de sus acreedores o alguno de sus deudores, supera la cantidad de 3.005,06, porque en ese caso sí que debería ser elaborado un 347 por esa parte del año en la cual no estuvo en el régimen de devolución mensual. La información simplemente se muestra todo el detalle de, vamos a hacer una cosa, voy a entrar en otro ejemplo, que es el ejemplo que coincide con el ejemplo que os acaba de mostrar Carmen. Sabéis que cada empresa está enlazada con su correspondiente empresa de contabilidad. Vale. La información se muestra, ya sabéis, con un grid, una tabla, donde se aparecen detallados todas las claves A, las claves B de vuestra declaración. Podéis hacer doble clic sobre cualquiera de ellos para comprobar cómo la información se detalla de forma trimestral. Cualquier cálculo hace este detalle, lógicamente, porque es una obligación del modelo. Comentaros un par de cosas, un recordatorio con relación a cómo se muestra la información aquí. Recordaros que estos son los importes trimestrales de cualquier tipo de operación. Estos son los totales cuando las operaciones, la operación que estamos describiendo no es un arrendamiento. Si lo que se tratase es de arrendamientos, tendríamos que pinchar aquí en arrendamiento de local de negocios. Y si además entre las operaciones que realizamos con este cliente realizáramos alguna transmisión, en el caso de ventas, transmisiones de inmuebles sujetos a IVA, detallaríamos qué parte de cada cantidad corresponde a esa transmisión de inmuebles sujetas a IVA. O lo que es lo mismo, si todas las operaciones de venta que realizamos con uno de nuestros deudores hace referencia a transmisiones de inmuebles sujetas a IVA, las mismas cantidades que aparecen aquí se reproducirán aquí. Con relación a los importes en metálico, creo que había por aquí un importe en metálico, veis este detalle por aquí del 2008, los importes en metálico se van detallando en esta tabla que veis en la parte derecha. Estos son todos los importes en metálico cobrados en el año 2012 que hagan referencia o a facturas del 2012 o a facturas de ejercicios anteriores. Por ejemplo, esto que nos estaba detallando la situación que nos comentaba Carmen. Había una factura emitida en el 2008 que se fueron cobrando cantidades a lo largo de los sucesivos años y en el año 2012 es cuando dio la campanada, cuando superó los 6.000 euros y por lo tanto se tiene que declarar por todo el acumulado de metálico cobrado hasta ese momento. Se declara en el 2012 porque es el 2012 el que nos hizo pasar ese límite, pero se especifica a la administración que es una factura del 2008, que el metálico proviene de una factura del 2008 o de
un grupo de facturas del 2008 correspondientes a este cliente. Con relación a otro tipo de cálculo, el cálculo desde la aplicación de fiscal. Bueno, no llevamos todas nuestras empresas en fiscal, podemos tener una serie de empresarios, de profesionales, que no tienen la obligación de llevanza de libros conforme a las normas de contabilidad y que llevan los libros a través de nuestro registro de ingresos y gastos. Bueno, pues en este caso, la opción de menú es la misma, entramos en el 347, de la misma forma le damos a calcular y elegimos la primera opción, registro CAIFIS. El proceso de cálculo es coger los registros metidos por fiscal, coger todos aquellos registros cuya fecha de anotación esté dentro del año 2012, con independencia de cuál sea la fecha de la factura. Os voy a hacer un matiz con relación al comportamiento tanto de CAIFIS como de CAICONTA, que nos diferencia del año pasado. El año pasado, cuando nosotros controlábamos que una factura se cobraba en el 2011, pero la fecha de factura era el del 2010, por defecto no la llevábamos al modelo 347, puesto que entendíamos que esas facturas ya habían sido declaradas en el 347 del año 2010, puesto que ese 347, su criterio de imputación, era el de fecha de factura. Este año no hacemos esa consideración. Este año cualquier factura que cumpla los requisitos para ello, o cualquier operación que cumpla los requisitos para ello, que esté anotada en los libros en fecha del año 2012, con independencia de cuál sea la fecha de la factura, va a acumularse en el modelo 347. Eso tenedlo en cuenta. Recordad que en todo caso, vosotros siempre sois amos y señores de estos cálculos, porque nosotros cada vez que metamos un ingreso, en último término podremos decidir si entra para el 347 o no entra. Eso también es una cuestión importante. Las aplicaciones tienen reglas de negocio para proponeros si una factura entra o no entra en el 347. Esas reglas de negocio están fundamentadas en norma jurídica, pero evidentemente una situación excepcional puede hacer que una factura que nosotros consideremos que debe entrar no debería hacerlo y al revés. Por eso, en último término, vosotros sois dueños y señores de esa información. ¿Cuál es la siguiente forma de cálculo? Bueno, la siguiente forma de cálculo está muy orientada a un tipo de contribuyente, que es el rentista. Es decir, es aquella persona física que es sujeto pasivo del impuesto del IVA, del impuesto sobre el valor añadido, pero que sin embargo no realiza una actividad económica de alquiler. En IRPF declara esos ingresos como rendimientos de capital inmobiliario. Esos rentistas generalmente trabajan a través de las fichas de locales. ¿Qué son estas fichas de locales? Bueno, las fichas de locales se recogen en archivos, datos de empresa, en la pestaña Locales. En esta pestaña se recogen los datos identificativos del local, se identifica al propietario del local, si es en este caso Rodríguez Alquiler, se trata de un arrendador, se identifica arrendatarios, el histórico de rentas y se le dice a la aplicación si los cálculos del IVA se van a realizar desde nuestros registros de facturas de ingresos o bien si se van a realizar desde este histórico de rentas. Bueno, pues si nosotros indicamos que nuestro IVA se calcula desde el histórico de rentas, nuestro modelo 347 también podrá calcularse desde el histórico de rentas. Os recuerdo que este sistema de cálculo está previsto para aquellos sujetos pasivos que tengan como tipo de actividad alquiler, los rentistas, los que están dentro del régimen general del IVA, pero en el régimen de estimación del IRPF no realizan una actividad económica. ¿Cómo se calculan los datos para esta gente? Bueno, partiendo de la base de que la ficha de locales contenga la información correcta, nos iríamos otra vez a otras declaraciones, declaración de operaciones 347, y una vez ahí calcularíamos y marcaríamos calcular desde el registro de locales. Y aceptando, nos volcaría toda la información relativa a los importes cobrados en concepto de arrendamiento, más los datos identificativos del inmueble. Esto es importantísimo porque si no identificáis el inmueble, la administración genera un error de impresión. Un matiz y una consulta que nos realiza mucha gente.
Claro, hasta ahora teníamos claro que cualquier factura que estuviera sujeta a retención no debería ser objeto de declaración en 347. Desde hace un par de años, la Administración estableció una excepción en el caso de los arrendadores de locales de negocio. Los arrendadores de locales de negocio deben incluir sus operaciones, considerando como importe de operaciones la base más la cuota de IVA, deben incluir sus operaciones en el modelo 347 siempre y cuando superen los 3.005,06 euros. Los arrendadores, no los arrendatarios. Los arrendatarios no tienen esta obligación. Un arrendatario que está dentro de un local y paga su alquiler y lo somete a retención, ya da la información a la Administración a través del modelo 180. Por lo tanto, no tiene que volver a darlo en el modelo 347. Fijaros que la información se detalla exactamente igual que cualquier operación, la diferencia es que tiene marcado arrendamiento de local de negocios y que por lo tanto los totales se acumulan en esta casilla en vez de en esta. Otro matiz con relación a los alquileres y a los volcados desde Caiconta. Cuando la aplicación de fiscal realiza un volcado desde Caiconta de un alquiler, por defecto no os marca este check. El check debéis marcarlo vosotros. Tenedlo en cuenta también porque también es una consulta que sucede habitualmente y que nos preguntáis habitualmente. ¿Cuál es la siguiente forma de cálculo que tiene la aplicación? Los volcados desde Excel. En este caso, en vez de darle al botón de calcular, le daremos a este botón. Este botón lo que nos permite es que, si tenemos la información de nuestro 347 en formato Excel, dándole esta estructura, podríamos leerlo y directamente la información de la Excel pasaría a nuestro programa. ¿En qué supuestos vamos a usar esta situación? Pues en supuestos de clientes que llevan ellos sus libros, por lo tanto nosotros no tenemos ni su contabilidad ni sus libros registro, y que además tienen a bien facilitarnos su información en una Excel, para evitar tener que picar datos en un modelo que es tan falso como el 347, porque un montón de datos con un montón de números es muy sencillo equivocarse a la hora de traspasar la información. Está pensado para esa situación. Aquí nosotros hemos ido un poquito más lejos. De otras campañas nos comentabais que efectivamente vosotros tenéis clientes que utilizan aplicaciones externas a CAI para hacer el 347, pero que no vuelcan datos a Excel, que simplemente generan un fichero con formato que se llama formato BOE, formato Boletín Oficial del Estado, que es el formato que exige la Administración para hacer envíos a la agencia tributaria. Entonces vosotros os envían ese fichero y ¿qué hacéis con ese fichero? O bien lo metéis en el programa de informativas para revisarlo, lo cual siempre genera dudas, o lo que hacíais era picarlo a mano o enviarlo directamente a la agencia tributaria. Bueno, pues lo que hemos hecho nosotros es, hemos elaborado un traductor que es capaz de leer un fichero con formato BOE, un fichero que en teoría vamos a enviar directamente a la Administración del Estado, lo vamos a transformar en una hoja Excel que luego podrá ser leída a través de esta opción. ¿Y ese instrumento, esa herramienta dónde está? Bueno, pues para encontrarla volveríamos a la misma opción de menú que os hablaba en el primer momento. Atención al cliente, manuales y guías. Y aquí en este recuadro de sabía qué, hay un apartado que pone puede descargar una hoja Excel que le permitirá transformar un fichero 347 con formato BOE, fichero telemático, en una Excel que podrá importar al modelo 347. Es decir, vuestro cliente os envía ese fichero con formato BOE, vosotros lo leéis a través de esta Excel, os lo transforma en una Excel legible por la aplicación de CAI y lo podéis volcar al programa y desde ahí revisarlo, tratarlo, sacar vuestros listados, beneficiaros de los cruces de información con otros 347 de otros clientes, etc. Entonces, esto sí que es un detalle a mayores de lo que el año pasado os facilitamos a todos los usuarios de la aplicación de fiscal. ¿Qué otra cuestión dentro de lo que es el aspecto del cálculo vamos a encontrar novedosa este año? Pues la otra cuestión es algo que ya os apuntaba Carmen. Carmen os enseñaba un listado personalizado que rastreaba diferencias entre el 347 y el criterio de imputación del IVA. Os voy a explicar un poquito mejor esto. En materia de ingresos, a todo el mundo nos genera cierto resquemor el hecho de que la Administración haya cambiado el criterio de imputación temporal.
Nos genera cierto temor porque evidentemente hasta ahora la fecha de factura era un dato totalmente objetivo. Tu fecha de factura era la misma fecha de factura del que recibía esa factura, por lo tanto era claro que las dos partes de la operación iban a incluir y acumular esa factura en el mismo trimestre. Sin embargo, ahora nos queda la duda. Yo cuando emito una factura y se la envío al cliente, yo no sé cuándo el cliente va a registrar esa factura en sus libros y no sé cuándo, en qué trimestre va a quedar constancia de eso. Esto se agrava todavía más si tenemos en cuenta que en teoría nosotros debemos abonar a la administración a través de los trimestrales o de los mensuales según la fecha de factura, pero eso no siempre ocurre. Muchas veces estamos metiendo en un trimestre posterior facturas a lo mejor del primer trimestre, del segundo trimestre, la posponemos a otro trimestre. Bien porque el cliente llega con las facturas tarde o bien por una cuestión de problemas a la hora de poder pagar este impuesto. Bueno, pues lo que hace la aplicación es comparar ¿cómo quedaría vuestro 347 a nivel de ingresos si el criterio de imputación fuese el de anotación, como es el de 347, y cuando el criterio de imputación es el de fecha de factura, como sería el IVA, respetando rigurosamente las normas de imputación temporal del IVA? Fijaros, por ejemplo, que yo estoy dentro de esta empresa, profesional directa, yo llevo los libros en esta empresa e imaginaros que en una de las facturas, en cualquiera de ellas, en vez de declararla en el periodo que me corresponde, pospongo un periodo su declaración. Claro, esta situación me puede generar un problema porque si yo se la envié al cliente en el 1T y el cliente la recibió en el 1T y la anotó en el 1T, en el cliente eso aparecerá en el apartado de primer trimestre. Si yo la he anotado en el segundo T, a mí me aparecerá en el apartado de segundo trimestre y cabe la posibilidad de que la administración se dé cuenta que hemos pospuesto el ingreso de esa factura a un momento posterior. ¿Cómo podemos controlar esa situación? Pues imaginaros, yo tengo esta empresa, este profesional, y aquí están todos sus modelos 347. Si yo me voy, por ejemplo, a una de estas facturas que tenga metidas y le cambio la fecha, pues encuentro, esta me vale. Fijaos que ya tenía el ejemplo de ayer. Imaginaos que esta factura fue emitida el 1 de enero del 2012 y sin embargo, como fecha de entrada, le pongo el 30 del 4, es decir, una factura del 1T que acabó en el segundo trimestre, siendo ingresada en el segundo trimestre. Bien. En vez de irme a listados personalizados, Fiscal tiene una opción un poquito más integrada, que es informes. Informes, asesoría, campaña 347, rastreador de diferencias. Es el mismo nombre que el listado personalizado de contabilidad. Lo que va a hacer es, primero va a comprobar todos los ingresos que se declaran en el 347. Y de esos ingresos declarados en el 347, va a comprobar si en alguno el criterio de imputación de una forma o de otra generaría resultados diferentes. Y en este caso, efectivamente, nos diría, mira, de este señor, Apple 1, Apple 2 nombre, este sería la cantidad que declararía en el 347 con el detalle de los trimestres. Pues bien, si en vez de utilizar el criterio de imputación, de anotación registral, utilizase el de fecha de factura, esto sería la información que aparecería hipotéticamente en el 347. Y me marca cuál es la factura, el número de factura, para que yo pueda ir a ver qué factura es. Que nos salga este dato, este listado, ¿tiene que alarmarnos? Hombre, no tiene que alarmarnos en sí, estas situaciones se pueden dar y se dan muchas veces, pero sí que es una alerta de que por ahí podría surgir algún requerimiento de la administración. ¿Que nos consta a nosotros que la administración está haciendo este tipo de cotejos? A nosotros, por lo que nos dicen algunas asesorías, sí lo están haciendo. Lo que no sabemos es si es un tema masivo o si es un tema de que han averiguado esta información una vez que ya tenían a una persona requerida por libros y luego empezaron a tirar de la madeja. La cuestión es que si no sale este listado, estupendo. Esta empresa está limpia de problemas en el 347 en esta materia. Si os sale este listado, pues ahí es donde tenemos que tragar saliva y ver en qué situación estamos. Pero lo importante es que la aplicación os da esta herramienta que de una manera
relativamente sencilla para vosotros, vais a poder hacer un cotejo que, hecho manual, supondría una carga de trabajo insoportable para una asesoría, sobre todo teniendo en cuenta que febrero es un mes cortito y hay mucho trabajo por delante. Bien, todo esto que acabamos de tratar ahora hace referencia a los cálculos del 347. Hay otro componente en el 347 que también es importantísimo, que es la impresión. La impresión, hemos extractado una serie de novedades en el documento que os hablaba antes. La impresión este año en el 347 es muy parecida a la impresión del 190, 180, el 296, todos estos modelos que hemos presentado en enero. Ya os anunciábamos en su momento que el sistema de validación había cambiado. Ya no se validan a través de programas residentes en vuestro servidor, sino que se validan a través de la sede electrónica. Es decir, cada vez que vosotros generáis un fichero para envío telemático o cada vez que vosotros intentéis hacer una impresión en papel, lo que hace la aplicación de CAI es enviar los datos a la administración, que los guarda en unos servidores de datos temporales a la espera de que hagáis el envío definitivo o que presentéis el modelo a la administración tributaria si la opción elegida es la presentación en papel. Claro, ¿qué ocurre? Como es una conexión con la sede electrónica de la administración tributaria, dependemos necesariamente, primero, de que tengáis conexión a Internet, segundo, de que la sede electrónica esté operativa y tercero, dependemos totalmente de vuestros navegadores. Ya tengáis Firefox, ya tengáis Chrome, ya tengáis Internet Explorer, sea cual sea vuestro navegador, tiene que tener una configuración que sea adecuada según los estándares de la administración tributaria. Os hemos extractado aquí algunos errores de configuración que suelen darse o que se dieron en la campaña de enero, para que tengáis las instrucciones debidas a la hora de trabajar con las aplicaciones de CAI. Un poquito es lo que os hablaba Carmen antes, que tengáis autonomía a la hora de poder solventar estos problemas. Sobre todo estos problemas, daros cuenta que son un poquito algo que queda fuera de nuestra esfera, porque hacen referencia a navegadores, hacen referencia a plataformas de Internet que son externas a nosotros y que, bueno, que de alguna manera no podemos controlar directamente. Uno de los errores que se dio más fue un error de configuración de Internet Explorer. Internet Explorer suele ser el navegador que se usa con más frecuencia. La mayoría de nuestros clientes tenéis Internet Explorer. Bueno, pues ocurría que a la hora de intentar imprimir, os voy a poner un ejemplo preparado aquí para que lo veáis. Cuando intentábamos imprimir o generar una presentación para envío telemático, nos encontrábamos un error de este estilo. Error de configuración Internet. Incluso a veces no salía ni este error, salía como un aspa, sin ningún texto. Bueno, en cualquier caso, si justo en el momento de pinchar el botón os encontréis un error de estos, simplemente o bien acudís al documento que os estaba enseñando, incluso dándole en el botón aceptar, os explicamos cómo debéis configurar Internet Explorer para que funcionen las cosas. Yo lo voy a hacer ahora aquí para que veáis cómo se hace en vivo y en directo y que lo tengáis presente. Si yo me voy a Internet, puedo hacerlo, o sea, se me deja en herramientas. Es que estoy en vamos, aquí. ¿Es esta? Sí. Aparece las herramientas aquí. Herramientas, opciones de Internet, opciones avanzadas. Si despliego hacia abajo hasta el apartado de seguridad, busco los check, comprobar si se revocó el certificado del servidor y comprobar si se revocó el certificado del editor. Desmarco ambos, aplico y acepto y con estos pasos ya he dado los pasos necesarios para que haga el proceso de generación. Ya me conecta con la página de la agencia. Lo que veis es que tengo un error porque hay una serie de información que no he metido, pero esto quiere decir que ya estoy operativo, es decir, lo único que tengo que hacer es corregir los errores que me está generando.
Con relación al envío en papel, hay una novedad añadida que también está detallada en el manual e incluso detallada a través de este botón que tenéis aquí de novedades. Nosotros cada vez que generamos un fichero en papel, aquí lo tenemos, fijaros que lo más importante para la administración es este numerito de aquí. Yo cuando le doy presentación en papel, envío datos a la administración a una base de datos provisional. Puedo enviar una vez o 25, las que hagan falta. Cada uno de esos envíos tiene un número de justificante. Bueno, pues la administración esa información la guarda ahí a la espera de que la activemos haciéndole llegar este número de justificante. ¿Cómo le hacemos llegar este número de justificante? O bien presentando esta hojita, solo una hoja, a la administración tributaria, no es necesario presentar nada más, o bien enviándoles un SMS a la administración tributaria, dándole como uno de los datos del SMS este número de justificante. Concretamente lo que se le tiene que dar a la administración es el modelo, espacio 347, espacio número de justificante, espacio NIF del contribuyente y se envía al 217223. Estas instrucciones en el botón novedades, ¿vale? Las podéis consultar las veces que queráis. Los envíos por SMS hay quienes les han encontrado utilidad, otros consideramos que bueno, es un poco absurdo este tipo de envíos. Los entendemos en ciudades grandes donde a lo mejor llegar a la delegación de Hacienda cuesta Dios y ayuda, pero en ciudades más pequeñas pues casi es un paseo irse hasta la administración a presentar el papelito. Y en el caso de los asesores fiscales, un envío telemático siempre es lo más ágil y lo más rápido a la hora de hacer este tipo de presentaciones. Pero bueno, apuntamos porque es una herramienta que ha facilitado la administración y no vamos a ignorarla, por lo tanto. Entonces, a nivel de lo que es la presentación, me voy otra vez al modelo, que me chiva todo. Fijaros bien en las configuraciones de los navegadores. Existen otra serie de problemas a la hora de presentar los modelos relacionadas con los navegadores y con la sede electrónica, y os vamos a hablar ahora de una serie de pistas que podemos daros a la hora de que podáis configurar correctamente esos navegadores. Bueno, esto lo recogemos a través de este punto, recomendaciones de la EAT. Nos recomiendan dos cosas. Uno, el horario. ¿Cuándo realizar las transmisiones telemáticas desde la sede electrónica? Sabéis que hay momentos donde se vuelve un poquito difícil hacerlo. Incluso que se nos generan errores de que en este momento su petición no puede ser atendida. Bueno, lo que dice la administración son dos cosas. Primero, en la medida de lo posible, esto es recomendación, pero no es obligación, ojo. En la medida de lo posible, las presentaciones deben realizarse los días hábiles de 8 de la mañana a 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque a esas horas es cuando ellos pueden prestarnos asistencia telefónica o asistencia vía remota. Si lo hacéis un sábado o un domingo, más allá de las 8, más allá de las 8 de la tarde, si llamáis a la administración tributaria no vais a encontrar a nadie. Y luego, cuando estemos cerca o en momentos de picos de envíos muy altos, sobre todo la última semana del periodo, específicamente en el 347 es bastante complicada, hay un pico, un valle de transmisiones, que es el momento idóneo para poder hacer una transmisión con más garantías, que es de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde. Evidentemente esto es una recomendación. Habrá quien pueda, habrá quien no. Pero en caso de desesperación a la hora de enviar un modelo, esa franja horaria es la franja donde menos se utiliza la sede electrónica, por razones obvias de todas maneras. Otra cuestión, lo de los navegadores. ¿Qué ocurre cuando tengo un problema con la agencia tributaria, con la sede electrónica? Nosotros recibimos muchas llamadas de ese estilo y estamos encantados de ayudaros en la medida de lo posible, pero tenéis que entender que en muchas ocasiones estamos un poquito atados de pies y manos. No es nuestra plataforma, no es un soporte desarrollado por nosotros, por lo tanto tenemos un conocimiento limitado, un conocimiento fruto de la experiencia, pero no podemos entrar más allá de dar ciertos consejos. Entonces, lo que os vamos a facilitar aquí son 3 vías de comunicación con la administración, sobre todo una de ellas es estupenda, que en un momento dado os puede facilitar el trabajo con la sede electrónica, incluso hacerlo más rápido, más ágil. Bueno, está el teléfono, esto es un teléfono que solo atiende cuestiones informáticas, y luego este correo electrónico, kentidades@correo.eat.es, que es el correo electrónico
que os va a poner en contacto directamente con desarrolladores de la administración, de la sección informática. Ojo, no enviéis consultas de carácter de gestión tributaria porque de ninguna manera os los van a contestar. Y además hay un link, un enlace a la propia página de la agencia, que os lo tengo aquí puesto, pero que incluso es muy fácil llegar a él a través de la pantalla de inicio. Esta pantalla la conocemos todos de memoria. Pues si venís aquí a consultas informáticas, aquí en soporte técnico tienen subido una serie de manuales que son muy interesantes a la hora de poder solucionar problemas técnicos. Siempre estoy hablando de problemas técnicos. Incluso tienen una cuenta Twitter que también está muy bien porque a veces nosotros nos paramos a leerlo y nos encontramos que lo mismo que le cuentan a Hacienda nos lo contáis vosotros a nosotros. Y generan una serie de comentarios, una serie de links a documentos, a manuales, que son también de gran utilidad. Entonces, que sepáis que por ahí también tenéis una ayuda que está muy bien, una ayuda muy buena desarrollada por la Administración Tributaria que aprovecharla nos puede suponer pues trabajar más tranquilos con ese entorno. Por lo demás, lo que es la materia propia de esta presentación online, creo que ya hemos tocado todos los palos, que ya hemos dicho lo que considerábamos que era lo que es más importante que tengáis en cuenta a la hora de calcular y de presentar estos modelos. Lo que vamos a hacer ahora es, os vamos a dar unos minutos para que planteéis las preguntas y las dudas que consideréis oportunas. Tenéis un chat en el panel que se os muestra a la derecha en vuestra pantalla. Si no veis el panel, en la parte superior, arriba, tiene que haber como un botoncito rojo, como una flecha roja que os permitirá desplegarlo. Bueno, pues a través de ese panel entráis en el chat y vais planteando preguntas. Os vamos a dar 5 minutos para que podáis ir redactándolas, para que nos vayan llegando. Y en 5 minutos volveremos a coger micrófono y empezaremos a atender a esas preguntas. Una cosa que sí os agradecería a la hora de hacer la pregunta es que lo primero que pongáis es, si se refiere a un programa, que pongáis el programa que es, CaiConta y CaiFIS. Así nos repartimos Carmen y yo la respuesta a cada una de ellas y simplificamos un poquito más el proceso. Entonces voy a cortar un momento el audio y os animo a que vosotros cojáis teclado y planteéis las preguntas que consideréis necesarias. Hasta ahora.
Bueno, volvemos entonces. A ver, estáis empezando a plantear algunas preguntas, entonces lo que vamos a hacer es leerlas en voz alta. También os van a llegar a través de vuestro chat para que veáis la redacción y vamos a intentar solucionar las dudas. Mira, la primera pregunta es una duda para mí, para Caifís. Dice, en caso de que una persona física se dedique a una actividad, pero también ha sido arrendador durante el 2012 de las propias instalaciones, ¿cómo tenerlo en cuenta para el modelo 347? A ver, sencillamente lo que el 347 os pide es volumen de operaciones con cada uno de vuestros operadores. Por lo tanto, en este caso, esa persona física debería tener un registro donde informarse de las cantidades cobradas, base masiva, sin tener en cuenta retenciones, de su arrendatario y se marcarían como si fuera un arrendamiento. Y por otro lado, tendría que tener en cuenta el resto de las operaciones que se declararían siempre y cuando superasen los 3.005,06. Si tú estás metiendo los registros de ingresos y de gastos a través del programa de fiscal, lo que debes es comprobar que las facturas de ingresos referidas al alquiler tengan marcado que entra para el 347 y tengan identificado de qué local provienen, y comprobar que el resto de las operaciones que vaya realizando, el resto de ingresos o el resto de gastos, también tengan marcado si procede el entra para el 347. Si tú tienes cargada correctamente la información en fiscal de esa forma, cuando calcules el 347, sencillamente te volcará la información correcta para cada uno de tus operadores. Por ahí no debería haber ningún problema. Para ambos programas, en caso de que el cliente no nos facilite datos de cobro en efectivo, entiendo que no se puede informar. A ver, si el cliente no te detalla factura por factura lo que fue cobrando en efectivo, evidentemente, como tal, esa información no la puedes meter por registros. Ahora, si el cliente te dice que de tal operador ha cobrado 7.000 euros una factura del 2008, tú puedes ir al modelo 347, crear ese operador, ese NIF, indicar que se trata de una venta y en el apartado de la derecha poner el importe cobrado y el ejercicio de la factura del que proviene ese importe cobrado en efectivo. Efectivamente, los registros están pensados para una información que tengáis detallada registro a registro. Si la información no la tenéis detallada registro a registro, la podéis meter globalmente dentro del modelo 347, como si fuera un modelo redactado a mano. Vamos a seguir leyendo. Si un mismo cliente supera los 3.005,06 en una actividad y a la vez es arrendatario por una cantidad inferior a 3.005,06, ¿debemos declarar la cantidad en alquileres siendo inferior? A ver, primero, si es arrendatario no tiene que declararlo. Entiendo que es un arrendatario que somete, que paga a su arrendador y que paga con retenciones. En ese caso no tiene que declararlo. Ahora bien, si tú tienes a un arrendador, un propietario de local de negocios, que arrienda a Pepito, y además le presta un servicio a Pepito. Y la suma de lo que cobra por arrendamiento más la suma del servicio que le cobra a Pepito supera los 3.005,06, debes declarar 2 veces a Pepito, aunque el alquiler no supere los 3.005,06 euros. Fijaros una cosa, y esto es importante, cuando la norma se refiere al límite de importes de 3.005,06, no discrimina que sea un tipo de operación u otra. El que tengáis que meterlo de una forma especial en el 347 es una consideración de formato, pero no de fondo. Son operaciones en global, ya da igual que sea un servicio, una entrega de bien o un alquiler. Y después, a mayores dice la administración, pero la parte del alquiler me la declaras en un registro separado. En ese caso pondríamos a Pepito, le meteríamos los datos que correspondan a la prestación de servicio y luego volveríamos a meter a Pepito y los datos que le corresponden al alquiler. Y miento, porque primero tendríais que meter la parte de alquiler y luego la parte de prestación de servicios. Entonces, esa situación que me estáis escribiendo en la pregunta, os la giro yo y la llevo un poco a mi terreno. Si es arrendatario, olvídate de la parte de alquiler. Si es arrendatario, olvídate de la parte de alquiler. Y si es arrendador, tendría que aparecer siempre que toda la prestación de servicios, más todas las entregas de bienes, más el alquiler, supere los 3.005 euros. Aunque individualmente, cada uno de ellos no alcancen esa cantidad. Bien, siguiente pregunta. Caifís, antes comentaste lo de los cruces de datos con otros clientes. Nos entró la duda de si ese control lo hace cuando
cuando no lo calculas, sino que lo importas de Excel. ¿Nos lo puedes confirmar? Pues la verdad es que en estos momentos no sabría decirte si lo hacemos solamente en el cálculo o los importes de Excel. De todas maneras, apunto este tema y te hago llegar la respuesta en cuanto baje abajo y lo compruebe. Nosotros tenemos tu correo y en cuanto baje te confirmo si hace también ese cruce. La idea que yo tengo es que se hace en todo caso, pero de todas maneras lo compruebo. Lo compruebo y te lo aclararemos vía correo electrónico. Otra pregunta. Entiendo que tengo que dar de alta los locales arrendados. Efectivamente, Laura, mira, es muy importante cuando tengas arrendadores que esté el local dado de alta, que esté identificado que se trata del arrendador, porque ya calcules desde locales o desde facturas, necesitas vincular cada uno de los ingresos con ese local. Por lo tanto, cada vez que metes un ingreso y pones que está cobrando esa cantidad de dinero, tienes que decir la razón o el local que te ha ocasionado ese ingreso. Por lo tanto, tú primero crea el local y luego, si metes para los rentistas, cuando metas el ingreso, indica que se trata de un ingreso que proviene de ese local. Preguntáis, en el caso de venta de inmuebles, los datos se duplican en las dos columnas y todas las cantidades se refieren a la venta de inmuebles. Correcto, os lo confirmo. Lo que dice la administración es en la columna de la izquierda, haceros la idea de la pantalla de fiscal. Están todas las operaciones, menos las de arrendamiento que irían en un registro distinto. Y en la columna de la derecha es, ¿y de todo eso que me has declarado? Dime lo que corresponde a transmisión de inmuebles. Si toda la operación que ha realizado con esa persona es por ese inmueble, coincidirán ambas columnas. Me preguntas otra vez, Laura, ¿y el cálculo se pone CAIFIS y deslocales? No, a ver, esto es un tema importante, una aclaración importante para todo el mundo. No se pueden hacer cálculos mezclados. Es decir, o calculas desde fiscal o calculas desde alquileres. No puedes calcular primero desde fiscal y luego desde alquileres, porque cada vez que se calcula se borran los datos previos. Entonces, si tú tienes a una persona que es rentista y que le has metido todo por la ficha de locales, calcularás desde locales. En el resto de los casos no calcularías desde locales, calcularías desde las facturas, desde CAIFIS. ¿Vale? Solamente es operativo el cálculo desde locales cuando hablamos de rentistas y cuando hablamos de personas que solamente realizan la actividad de rentista. Si realiza al mismo tiempo alquiler y al mismo tiempo una actividad económica, tienes que hacerlo siempre desde facturas de ingresos. El tema es que identifiques o cargues correctamente esas facturas de ingresos. De todas maneras, si tienes dudas como cómo cargar esas facturas de ingresos, siempre ponte en contacto con atención al cliente y nosotros te damos el proceso de información. No te preocupes porque sabes que eso siempre vas a tener asistencia en ese sentido y te vamos explicando pormenorizadamente cómo debes hacerlo. Bien. Mari Carmen, me decías que en la pregunta de antes fue un error que querías decir arrendador. Bien, yo ya me imaginaba que iban por ahí los temas. Me imaginaba que cuando planteaste la pregunta te equivocaste de posición. De todas maneras, yo espero haberte dado respuesta con lo que te dije antes. Primero, los montantes totales y luego diferenciamos la parte de arrendador y la parte de... El programa te va a dejar hacerlo, ¿eh? No tienes ningún problema. El único requisito que te exigimos para hacerlo correctamente es que primero metas la parte del alquiler, que me decías, inferior a 3.000 euros, perfecto, la metes igual, y después metes el resto de las operaciones. Las dos tienen clave B. Otra pregunta, CAIFIS. En la ficha de locales, si introduzco datos, cada vez que varíe el importe, mecanizo fecha de baja el importe anterior y así calculo el IVA. Sí, correcto, esa es la forma de hacerlo. Y eso es lo que también te va a permitir calcular el 347 en condiciones. Otro tema que también genera muchas dudas es qué importe se tiene en cuenta para el 347 cuando hablamos de arrendamientos, porque hay una retención. Bueno, pues se lleva la base más el IVA. La retención no se tiene en consideración en absoluto. Bueno, y creo que en lo que es el apartado de fiscal no hay ninguna duda, bueno, habrá dudas lo que no hay es preguntas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es pasarle los cascos a mi compañera Carmen para que inicie el turno de preguntas de CAICONTA. Entonces, yo por el momento me despido y en caso de que no surgieran más preguntas de fiscal, me despido definitivamente. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.
Buenos días de nuevo. Voy a responderos a las dudas que planteáis en referencia al programa Caiconta. Rosa, me comentas si en el caso de importación de facturas desde otro programa, si al cliente lo mandamos a una cuenta general, ¿cómo calcula el 347? Me preguntas si tienes que ponerle el CIF siempre que te haga la importación. A ver, primera consideración importantísima, toda factura tiene que tener un CIF, un NIF en este caso. O sea, toda factura tiene que tener un NIF. Si no tenemos un NIF, es imposible o somos incapaces de decirle a la Administración Tributaria qué volumen de operaciones hemos tenido con quién, porque no tenemos el dato fundamental que es el NIF. En todo caso, si te refieres a que cuando importas facturas desde otro programa o incluso desde una Excel, siempre puedes añadirle ese dato. Repito, sin ese dato es imposible hacer un cálculo de 347. En referencia a las cuentas contables, la respuesta es la inversa. Nos dan igual. Las cuentas contables nos dan exactamente lo mismo porque no es una información que tratemos para realizar el cálculo del 347. Como os comentaba, la única información que tratamos y en la cual nos basamos son los libros registro de IVA. Todos y cada uno de sus registros, uno por uno, nada más. No tenemos en consideración las cuentas contables. En este caso, y para llevarlo un poco al extremo, la respuesta, como si no existen. ¿De acuerdo? No sé si he contestado la pregunta, espero que sí, Rosa. Y otra pregunta que me planteáis es si no estamos llevando en Caiconta los cobros y pagos, importas los datos, si tienes la manera de saber los importes en metálico. Vamos a ver, si tú importas esos datos y la información referida a los cobros en metálicos los reflejas también, obviamente el programa va a ser capaz de calcularlo y de darte la información respecto a los cobros en metálico. Si no tenemos esa información, obviamente no tenemos ningún sitio al que acudir para buscarla. Por lo tanto, no, vamos, totalmente imposible el establecer ese dato, ¿no? Bueno, no tenemos ahora mismo más preguntas. Os animo a que nos planteéis alguna otra duda que tengáis en este momento y si no, bueno, como os ha comentado mi compañera Ana, estamos a vuestra entera disposición y estaremos encantados de atenderos en atención al cliente. Bien, vamos a dar 2 segunditos para ver si tenéis alguna otra cuestión. Si no es así, os agradecemos la atención que nos habéis prestado durante este tiempo. Esperamos haberos ayudado un poquito a entender algunas dudas que tuvieseis respecto al 347 y tenemos una duda más. Un segundito que voy a leerla en alto. Cuando se perciben pagos parciales de una factura de un ejercicio anterior, como el ejemplo que os hemos puesto, y se superan los 6.000 euros en efectivo, ¿se refleja en el 347 de ese ejercicio? Sigue la pregunta. Si se sigue percibiendo pagos de esa factura en el ejercicio siguiente, ¿se vuelve a declarar el importe percibido desde el inicio hasta el ejercicio o hasta no volver a percibir más de 6.000 euros? No se tendría que declarar. A ver si he entendido bien la pregunta. Acumulado. A ver, un segundito. En relación a la forma que tratamos los metálicos, en este momento nosotros solamente tratamos importes cuando hacen superar los 6.000 euros. Por lo tanto, si tú ya tenías declarados los 6.000 euros y cobras una pequeña cantidad a mayores, nosotros no la estamos acumulando. Ahora, también es cierto que esa postura no sabemos hasta qué punto es correcta o no, y os explico por qué. Sabéis que desde este año, del año 2012, el 340 incluye los importes en metálico. Y la información que nos dio la Administración es que cualquier pago, por muy pequeño que fuera, hacía que declarásemos los importes en metálico como si no hubiéramos...
se reiteraría el importe metálico cobrado hasta el infinito. Sin embargo, el modelo 347, cuando planteamos cómo realizar el cálculo, que lo hicimos en el 2011, el año pasado, interpretábamos que eso no debería ser así. Es decir, lo que dice la norma es, en el año que usted supere los 6.000 euros, pero no dice que reiterativamente tienen que irse declarando. Entonces, nosotros en principio solamente llevamos los importes en metálico en el año que se paguen los 6.000, entendedme, que se paguen más de los 6.000, o en el año que, acumulado con los anteriores, llegas a los 6.000. Y en caso distinto ya no hacemos esa declaración, ya no declaramos esos importes en metálico, porque entendemos que el modelo 347 va año a año declarando esas cantidades. De todas maneras, es una cuestión que estamos también a la espera de ver lo que la Administración vaya dando, vaya informando. Y es uno de los temas complicados del modelo 347. Entonces estamos a la espera un poquito de lo que debería ser. Pero lo que sí que es interesante es que sepáis que nosotros hacemos eso. En la pregunta planteabais, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues si ya has declarado los 6.000 euros y en el 2011, imagínate, ya declaraste 6.100 euros, si en el 2012 cobras 50 euros más, no te podemos esa cantidad como cobrada en metálico. Bien, Francisco, espero que hayamos podido responder a tu pregunta. Muchas gracias a ti, Francisco. Bien, pues vemos que no tenemos más preguntas. Vamos a dar por finalizado este seminario sobre 347. Os agradecemos vuestra atención y, como siempre, estamos a vuestra disposición en nuestro teléfono de atención al cliente. Un saludo, hasta pronto.